Pero bueno, eso son cosas que tenemos que, no nos compete a nosotros y tenemos que adecuarnos nosotros a lo que estamos ahora viviendo. Bueno, prendan todas las cámaras y me van a permitir, ahora voy a compartir pantalla, así vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Estamos? Vamos a ver. ¿Estamos viendo todos ahí? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. ¿Sí? Sí, profe, se ve ¿Se bien. ve bien todo? Perfecto. Sí, Bueno, profe. de bien entonces. Bueno, vamos largando. Dijimos que íbamos a cualquier cosa, me paran, paramos un ratito, me preguntan, no hay, saben, no hay ningún problema. Pero bueno, empecemos la clase, ¿está claro? Vigilancia y seguimiento del embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿cómo valorar el riesgo reproductivo? Cuando hablamos de riesgo reproductivo, ¿a qué nos referimos, doctor, en primera instancia? Y con una definición podemos decir que es la identificación, registro y análisis de los factores que pueden predisponer o condicionar un evento ominoso que aumente la mortalidad materna y perinatal. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene un embarazo de alto riesgo o de riesgo aumentado, es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que pueda aparecer alguna característica a la madre durante la gestación, previa a la misma o posterior al parto, que puede traer alguna complicación, tanto al madre como al producto de la concepción. Otra forma de definir el riesgo reproductivo es la probabilidad de enfermar o muerte que tiene la mujer y futuro hijo en caso de embarazo en las condiciones no ideales. Eso de condiciones ideales o no ideales es muy, digamos, pragmático, pero suena muy lindo, pero no siempre es así porque no existen las condiciones ideales, ustedes bien saben, en medicina. Siempre, por más que digamos que es un embarazo de bajo riesgo, no podemos decir que no vaya a aparecer algún factor de riesgo en algún momento de la gestación. Tenemos que tener en cuenta que el 70% de la población no tiene factores de riesgo, o sea que requiere un control prenatal simple. Al control prenatal simple dijimos que, como ya habíamos dicho cuando dimos la clase, digamos a principio de año, lo que es el control prenatal, mínimamente lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, dice que tiene que haber una consulta preconcepcional. ¿Qué es la consulta preconcepcional? La consulta preconcepcional es aquella en la cual tanto la pareja, digamos la mujer y su pareja, el hombre, marido, novio, lo que fuere, concurren, digamos, a nuestro consultorio para valorar y ver qué factibilidad tiene, si está todo bien, para una búsqueda de embarazo. Entonces, ¿qué se hace en ese control preconcepcional? Como ginecólogo, nosotros valoramos y hacemos un control ginecológico. Solicitamos Papa Nicolau, colposcopía, ecografía ginecológica, ecografía mamaria y un laboratorio completo. Ese laboratorio completo, en primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta que va a tener no solamente el citológico completo, la glucemia, la uremia, lo que nosotros decimos la rutina, y la orina completa, sino también las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, puesto que es importante, sobre todo en provincias como la que vivimos nosotros, en donde el factor tiroideo es un factor fuertemente que se impone en esta zona y es endémica de esta zona. Es por eso que pedimos hormonas tiroideas y también, bueno, interrogamos, obviamente, cómo son sus ciclos, si ha tenido hijos o no, si es la primera gestación que va, digamos, a buscar o no, si ha tenido pérdidas de embarazo o no, y en el laboratorio le agregamos lo que es todo el dosaje hormonal de las hormonas sexuales. Ahí pedimos hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, pedimos estrógenos en sangre, pedimos prolactina. Esos 4 parámetros hormonales nos pueden hacer ver fehacientemente si por allí a lo mejor tenemos un eje hipotálamo, hipófiso gonadal
bastante normal que esta mujer nos haga decir que está ovulando adecuadamente y cómo están sus ciclos menstruales. El 30% de la población puede tener un riesgo reproductivo y solo el 10 a 15% de la población va a presentar un factor de riesgo reproductivo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que de un 100% de embarazo, podemos decir que un 85% es un embarazo de bajo, se va a producir un embarazo de bajo riesgo. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder controlar lo que es el embarazo de riesgo o de alto riesgo que puede producirse en ese 15% de pacientes. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como decimos siempre, esa incubadora natural que es la mamá, con su útero gestante, podemos decir que ese es el macroambiente o macroambiente en el cual se está, digamos, creciendo ese producto de la concepción, que ese microambiente, esa incubadora en donde a través de las características de crecimiento fetal, características del líquido amniótico y ubicación placentaria, digamos, va a ir creciendo y formándose en ese microambiente, pero tener en cuenta que ese microambiente también puede ser un microambiente hostil, de acuerdo, digamos, al macroambiente que tenga, porque si es una paciente con una patología crónica, como por ejemplo una hipertensión arterial crónica, como por ejemplo también puede ser una desnutrición crónica, una tabaquista crónica, o cualquier patología que crónicamente afecta a la madre, va a afectar directa o indirectamente al producto de la concepción. Y en cuanto al macroambiente, tener en cuenta que el lugar físico, o no solamente físico, sino el ambiente familiar y social, cultural en la cual esa mamá está viviendo, también directa o indirectamente, no solamente van a afectar a la madre, sino al producto de la concepción. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? No, profe. Bien, entonces, ahí entonces vamos a empezar a hablar de factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, podemos decir que tenemos factores de riesgo gestacionales, factores de riesgo fetales, factores de riesgo ambientales o factores de riesgo sociales. Esos factores de riesgo, como estamos desglosándolo, no quiere decir que va a aparecer uno y el otro no, o va a haber dos de ellos y otros no, no. Generalmente pueden darse todos, o uno, o ninguno, pero hay que tener en cuenta que para poder estudiarlo y para poder, digamos, tratar de encontrar mínimamente una solución a esa problemática, y tenemos que identificarlo. Esa es la forma que nosotros tenemos de identificarlo. ¿Y en qué momento del embarazo se puede complicar un embarazo? O se puede complicar esa gestación, y en cualquier momento de la gestación, ya sea durante el embarazo, ya sea en el parto o ya sea en el puerperio. Entonces tenemos que saber y tener en cuenta que un embarazo de alto riesgo, o perdón, de bajo riesgo, puede transformarse en un embarazo de alto riesgo en cualquier momento del mismo. Entonces decimos que ¿por qué es importante conocer esto y por qué es importante tener en cuenta si es un embarazo de bajo o alto riesgo? Y bueno, a nosotros nos sirve para clasificar si esa paciente va a necesitar un mayor control. Según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que tenemos, para decir que es un embarazo mínimamente controlado, tiene que tener por lo menos 5 controles y que sean en meses diferentes, ¿no? Acuérdense, 5 controles es un embarazo, 5 o más, embarazo controlado, de 3 a 5 controles, por ahí es embarazo parcialmente controlado, y menos de 3 controles en todas las gestaciones es un embarazo no controlado. Esos controles, mientras se van disminuyendo más, vamos a ver que va a aumentar las características de que puede transformarse en un embarazo de mayor riesgo. Entonces, miren si será importante todo esto, como para tener en cuenta que el fin o evento trágico que puede llevar es a la muerte materna. Esa mortalidad materna que por ahí en todo el mundo nos es difícil como médico disminuirla, y tenemos que tener en cuenta que las causas pueden ser múltiples.
En primer lugar, las dos más importantes que van a provocar mortalidad materna es, por un lado, la hemorragia posparto, recuerden, y por el otro lado, las patologías hipertensivas del embarazo o gestosis gravídicas. Y esto es solamente para tenerlo en cuenta y saber frente a qué o cuál es la problemática que nos enfrentamos. Tener en cuenta que 380 mujeres cada minuto quedan embarazadas en todo el mundo. 190 mujeres enfrentan un embarazo no deseado de esas 380. 110 mujeres sufren complicaciones relacionadas con el embarazo y 40 mujeres tienen un aborto en condiciones de riesgo. Entonces, si uno como médico, y más como médico general, no conoce esta realidad, o no la ve, o no la quiere ver, entonces no va a poder ejercer una buena medicina para tratar de solucionar el problema a la paciente. Y tenemos que tener en cuenta que de esas causas de complicaciones que podemos tener en el embarazo, si lo vamos a dividir, cuáles son las previsibles que nosotros podemos diagnosticar previamente, diciendo por el interrogatorio, por sus antecedentes obstétricos, por sus antecedentes familiares, por el control del embarazo. Solamente un cuarto de eso podemos tratar de diagnosticarlo previamente. Por ahí vamos a tener un otro cuarto o un 33% en el cual no vamos a saber cuál va a ser la causa de la complicación. Y por último, también, y creo que lo peor, que el otro 33% no lo vamos a ver, no lo vamos a poder observar y va a ser algo imprevisible que pueda aparecer en cualquier momento del mismo. ¿Cuáles son las complicaciones del embarazo en primer lugar? Y bueno, según el estado de salud o las condiciones predisponentes y porcentaje aproximado, digamos, podemos tener un niño sano en el 90% de los embarazos. Y generalmente va a pasar un embarazo sin complicaciones. Por ahí podemos tener un sufrimiento fetal crónico entre un 5 y un 7%. Las causas pueden ser preeclampsia, cardiopatías, asmas, desnutrición. Un sufrimiento fetal agudo, 2%. ¿Qué es lo que puede provocar un sufrimiento fetal agudo? Desprendimiento de placenta normoinserta, accidentes del cordón, etc. Un sufrimiento fetal crónico que se ha agudizado, 1%, enfermedades maternas más complicaciones agudas de la oxigenación fetal. En ejemplo, doctor, y una paciente que a lo mejor tiene una hipertensión arterial crónica con un embarazo de alto riesgo durante toda su gestación, y durante el trabajo de parto cercano al término se produce una hipoxia intraparto. Y por último, la muerte fetal, que menos del 0,5% se da sobre todo en la segunda mitad del embarazo, que son los mortinatos o fetos que quedan muertos, digamos, o la muerte fetal que podemos diagnosticarla cercana al término, que nunca es una buena noticia. Por ahí siempre tratamos de evitarla, pero bueno, sabemos que hay un porcentaje de embarazos que, más allá de que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el diagnóstico de patología que venía afectándola a la madre, también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor esa patología o ese embarazo que venía más o menos bien, dijimos que se puede complicar en cualquier momento del mismo. En la evolución general de la paciente obstétrica, como dijimos, la mayor parte de las embarazadas son embarazos cursan un embarazo normal. La principal causa de complicaciones son enfermedades maternas y no siempre son previsibles las complicaciones. Es importante y vamos a repetirlo varias veces en esta clase porque eso va a ser quizá una de las conclusiones que vamos a tener. El riesgo reproductivo, ya sabemos que tenemos unos factores de riesgo y podemos dividirlo en un riesgo bajo o un riesgo alto. ¿Qué significa riesgo bajo? Que es un embarazo en el cual no se ha identificado ningún factor de riesgo, materno, fetal, ovular. Y alto, situación en la que existe un aumento en la probabilidad de sufrir daño, lesión o muerte fetal, materna o neonatal, antes, durante o después del parto. Entonces, por ejemplo, también otra forma de dividir los factores de riesgo reproductivo, podemos dividirlo, van a encontrarlo en numerosas bibliografías como categoría A o categoría B.
La categoría A, donde podemos ver que los factores de riesgo socioeconómicos, que una paciente que no tiene apoyo familiar, que está sola, que a lo mejor no tiene trabajo, que no tiene, digamos, un lugar habitable donde estar, las características personales de la misma, si es una, por ejemplo, primípara, que tiene su primer embarazo después de los 35 años, o al contrario, si es una paciente, digamos, adolescente embarazada, una gestante sin ningún control prenatal, antecedentes obstétricos como embarazos previos, si ha tenido cirugías cesáreas, por ejemplo, o cirugías a nivel uterina, como miomectomías, o a lo mejor cirugías a nivel del piso pelviano. ¿Y qué patologías pueden estar asociadas en este tipo de categoría? Y bueno, hipertensión arterial, nefropatías, diabetes mellitus, cardiopatías, endocrinopatías, todas las patologías que pueden afectarla a la madre. Entonces, si podemos observar que esta paciente está en esta, digamos, tiene algún tipo de estos factores de riesgo, podemos decir que está en la categoría A. Y en la categoría B, o riesgo moderado, también vamos a dividirlo. Características personales, siempre la edad, acuérdense que ya de por sí es un factor de riesgo. Una mujer menor de 15 años o mayor de 35 años, solamente por la edad ya es un factor de riesgo alto. Las características pondoestaturales, cuál es el peso y la talla de la misma. Si es un hábito pícnico de la paciente, o sea que si es una talla baja, menor a 1,45 m, obviamente que va a tener un embarazo de alto riesgo. Y lo opuesto, si a lo mejor tiene, digamos, una obesidad importante o un índice de masa corporal por encima de lo normal, también va a tener o puede sufrir alguna patología asociada. ¿Qué antecedentes obstétricos tiene la paciente? La cantidad de partos, los embarazos previos, si ha tenido cirugías previas, ¿no? Y qué tipo de cirugías, sobre todo también ginecológicas. Y las patologías asociadas, neumopatías, hepatopatías, enfermedades heredofamiliares, trastornos hematológicos, donde trabaja, a lo mejor si esta paciente, digamos, una paciente que trabaja en la parte de salud y que a lo mejor es una técnica radióloga o hace diagnóstico por imágenes, ¿no? Y otros tipos de patologías asociadas como la de la serología, si ha tenido infecciones de las TORCH, como VDRL, o alguna infección de transmisión sexual. ¿Mm? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Todo No, claro, profe, profe. va bien. ¿Todo ¿Estamos bien claro? hasta ahora? ¿Sí? Sí. Ninguna pregunta hasta ahora. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, Entonces, profe. profe, creo que estas bien. Sí, son las profe. cosas que tienen que tener en cuenta ustedes como médicos generales. O sea, como médicos generales, o sea, como médicos ustedes van a estar como médicos de familia, a lo mejor en un pueblo, o van a estar en una clínica privada de alto nivel, o van a estar en un hospital público, y van a ver gente o mujeres de toda clase social, y van a ver mujeres de todo nivel sociocultural, con sus características personales. Y a lo mejor recuerden, por más que no hagan obstetricia, esto, cuáles son las características de factores de riesgo que puede tener esa mujer, clínicos, digamos, como antecedentes personales, como antecedentes heredofamiliares, y cosas que por ahí nos olvidamos y cada vez tenemos menos tiempo del interrogatorio. Pero nunca se olviden que los grandes maestros de la medicina, allá, digamos, desde Hipócrates, nos decían que el 80% del diagnóstico lo hace el interrogatorio, ¿no? Entonces, por eso una buena anamnesis siempre es sumamente importante. No se pierde tiempo en hacer una buena anamnesis y conocerle a la paciente. ¿Vamos? ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. Hasta ahora si va todo claro, no se han dormido, ¿no? Todo claro, profe. Hasta ahora no. Está despierto. Están despiertos, digamos, ¿eh? Sí, estamos despiertos. Bueno, perfecto. Sí, profe, se va a entender Bárbaro. Sigamos bien. entonces. Bueno, otra forma de clasificar el riesgo reproductivo, hay varias formas, van a ver varias características de los libros, es los factores de riesgo biológicos, ¿no es cierto? Ambientales, socioculturales, económicos, estilo de vida y los servicios de salud, ¿eh? Ahí está todo englobado, ¿no? Por eso siempre decimos que la perinatología, la maternidad, todo lo que sea la mortalidad materna,
los riesgos que puede tener, digamos, el recién nacido y todo lo que está relacionado a la pediatría, a la neonatología y a la obstetricia, siempre está en el ojo de la tormenta en toda sociedad. Por ahí, ¿y por qué dice esto, doctor? Y porque a lo mejor si se muere lamentablemente un viejito de 90 años por alguna patología y los médicos no pudieron solucionarla, no tuvo una buena atención en ningún ámbito público o privado, bueno, ya el abuelo vivió 90 años, y bueno, ya pobre, ya tendría que morir, ya ni se acordaba cómo se llamaba. Por el otro lado, en el otro frente de la vida, un chico, un bebé prematuro que nace a lo mejor a los 6 meses o menos, y por ahí tiene 600, 650 gramos, y que a lo mejor no vive y no puede adaptarse a la vida extrauterina. Y bueno, era un angelito de Dios, tenía 600 gramos, y bueno, a lo mejor no tuvo una buena atención porque nació en el interior y donde no tienen los medios adecuados y a lo mejor el médico ni siquiera estaba preparado para recibirlo, pero la gente va a decir, bueno, era un angelito, pesaba 600 gramos, 700 gramos, 1 kilo, pobrecito, a lo mejor era lo que mejor podía pasar. Pero por ahí a lo mejor si tiene una niña de 20 años que entra, digamos, caminando al consultorio, tiene un embarazo, a lo mejor que no era deseado por ella, y que no se controló adecuadamente durante la gestación porque lo ocultó a la familia, y de repente se dio que ya tenía 38, 39 semanas, ya frente a un embarazo de término, no había controlado bien su embarazo, tenía solamente una ecografía y un laboratorio que no era completo, y que a lo mejor empezó con dolores que creía que se iba a morir, y de repente entra, digamos, lo llevan a la guardia, empieza a tener contracciones, dilatación, y nace un bebé, a lo mejor de término, 2,5 kilos, con buen Apgar al nacimiento, aparentemente sale bien la placenta después del parto, y la mujer hace una tonía uterina, y intentan tratarlo con los medios adecuados, a lo mejor nació en un lugar que estaba preparado para eso, no respondió adecuadamente, digamos, a todas las medidas farmacológicas, se trataron de solucionar esa atonía uterina utilizando a lo mejor un balón de Bacri, que no respondió adecuadamente, se la metió a quirófano porque la mujer seguía con pérdida de sangre, se intentaron hacer, digamos maniobras quirúrgicas como para poder contraer mejor el útero, como las técnicas de hemostáticas de Belinch, no responde a eso, pasa a terapia, tiene que terminar en una histerectomía, y a lo mejor en todo ese trajín hace un paro cardiorrespiratorio que no puede ser rehabilitada y fallece. Imagínense lo que es para una sociedad una mujer de 20 años que entró caminando, que no es enferma de nada, y de repente el médico tiene que salir a hablar con sus familiares diciéndole que falleció la niña que fue madre. Es todo, digamos, un cuadro, parece, digamos, de una película de terror, ¿no? Pero es la realidad que por ahí vivimos diariamente. Entonces, por eso será que ya cuando terminemos esta clase, y hay una frase que dice que digamos, cuando la mujer tiene su mayor riesgo en la vida biológica, ¿dónde es? ¿En qué momento? Y es durante el embarazo. En cuanto a los factores biológicos, si se duermen un poco con todos estos riesgos reproductivos, por lo menos creo que las pinturas que están ahí, que son del Renacimiento, pueden empezar a verla y bueno, son más o menos lindas, ven un poco de arte y mientras escuchan un poco de obstetricia, no sé qué opinan. Los factores biológicos, decimos, esos antecedentes personales, cuántos abortos tuvo, si a lo mejor tuvo una muerte de un neonato, si tuvo cesárea, parto prematuro, defectos congénitos,
bajo peso al nacer, entonces decimos cuánto pesó el bebé al nacer, si tuvo alguna patología propia del embarazo, como hipertensión, o a lo mejor tuvo una hemorragia postparto, una retención placentaria, que después del parto ella recuerda que le hicieron como un legrado y que tuvo 2 o 3 días más internada y que le pusieron sangre. Entonces, por eso es tan importante el interrogatorio previo. La edad, obviamente, dijimos, el peso materno y si cuántos, digamos, de tiempo en un periodo entre un embarazo y otro hay, ¿no? Si eso por ahí tenemos, este embarazo tiene alguno de estos factores, ya podemos decir que es un embarazo de riesgo. U otros, los antecedentes personales, la hipertensión arterial, decíamos, diabetes, cardiopatías, endocrinopatías. Recuerden que normalmente en el embarazo, a toda paciente embarazada, en el primer control debemos pedirle hormonas tiroideas, ¿no? Pedimos TSH, T3, T4, T4 libre y anticuerpos antitiroideos. Otras enfermedades crónicas, se ha tenido 2 o más de abortos, 2 o más cesáreas, 5 o más embarazos previos. O sea, todo eso va a hacer que aumente el riesgo de esta gestación que estamos cursando en este momento. Los factores ambientales, donde vive, si tiene agua potable, si tiene acceso a electricidad, o por ahí a lo mejor áreas potencialmente tóxicas. Acá nosotros en La Rioja tenemos una zona bastante tóxica como área fundamentalmente, que es antes de llegar a Chilecito, que es una localidad que queda a 200 kilómetros aproximadamente de la capital, y que es Nonogasta, donde hay una fábrica de cueros, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente, con el pasar del tiempo, siempre se ven niños con alguna malformación o alteración, y generalmente mamás que atendemos de esa zona. Entonces, como ejemplo, siempre tienen que tener en cuenta de dónde viene la mujer y dónde vive fundamentalmente. Como factores sociales, obviamente si es soltera, adolescente, qué nivel educativo tiene, qué nivel económico, si ha tenido o no un control prenatal, si fuma, si a lo mejor una paciente desnutrida, o tiene otra patología, o ya sea fármaco dependiente, o alguna, digamos, drogas o tabaquismo, ¿no? Todos estos riesgos van a potenciar los riesgos biológicos. Entonces es importante siempre tenerlos en cuenta y valorar la posibilidad de que los interroguemos, ¿no? Los factores económicos, dónde trabaja, cuáles son sus gastos prioritarios, si tiene acceso a fuentes de trabajo o no, y los factores del estilo de vida, decíamos, si es una paciente soltera o no, si a lo mejor tiene algún tipo de drogadicción, alcoholismo, o no come adecuadamente, o si a lo mejor ella vive sola, el marido la dejó, el novio la dejó, y ella tiene que afrontar sola, digamos, este paso de la gestación. Y por último, los factores, digamos, de servicios de salud, ¿no? ¿Qué calidad de servicio tenemos nosotros para esa mujer? ¿Tenemos capacidad de cobertura a toda la población? ¿O nosotros somos como si fuera un ente en el cual es bastante inaccesible entrar? ¿Qué capacidad resolutiva tenemos nosotros para si viene una paciente de alto riesgo? Los niveles de atención médica, ustedes saben que se dividen en primero, segundo o tercer nivel. Y siempre es bueno relatar todo esto con los ejemplos que nos pasan a diario. Acá nosotros, en el Hospital de la Madre y el Niño, que es un hospital nivel 2B, puesto que tiene gente entrenada, tocoginecólogos, especialistas, tiene licenciadas en obstetricia, puede hacerse un parto porque tiene las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que se tienen que tener en toda institución que atienda partos, y eso sería que tendría que tener en primera instancia un tocoginecólogo o una licenciada en obstetricia para que pueda hacer el parto, tiene que tener un quirófano, tiene que tener un anestesiólogo, tiene que tener un banco de sangre y tiene que tener un neonatólogo o médico, por lo menos pediatra, que pueda estar entrenado en la recepción
del recién nacido. Eso son las CONES, condiciones obstétricas y neonatales esenciales que debe tener toda institución en la cual se pueden hacer partos. Acá nosotros, en La Rioja, en la parte pública, el único lugar que cumple todas esas condiciones es el Hospital de la Madre y el Niño. Por eso nosotros recibimos pacientes de toda la provincia, ¿no? Ya sean de bajo o alto riesgo, todas las mamás vienen a tener su bebé acá en nuestro hospital. Eso por un lado. Y en el otro hospital, que digamos que es el Hospital Eleazar Herrera Mota, que queda en la localidad de Chilecito, que es la segunda ciudad más grande de acá de la provincia, ellos son un nivel 1B, o sea que, digamos, pueden atender embarazos de riesgo, pero hasta las 34 semanas. De 34 semanas para abajo, digamos, que la mujer puede tener un bebé prematuro, tiene que ser derivado para acá, para nuestra institución. Y de 35 semanas para arriba, obviamente que pueden llegar a atenderlo, ahí tienen banco de sangre, tienen, digamos, un quirófano y tienen personal entrenado para poder recibirlo al recién nacido. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Bien. En cuanto a los riesgos en general, lo podemos dividir en dos grandes, digamos, como síndromes obstétricos. Van viendo que lo vamos dividiendo, ya sean los factores de riesgo de diferentes miradas, y también a las patologías que pueden afectarlas van a ver también, que lo podemos dividir de esa manera. Esos dos grandes síndromes obstétricos, por un lado, son los que la afectan más fácil. Tenemos dos pacientes, la madre y el feto. Entonces, los grandes síndromes obstétricos podemos decir, uno que lo afectan al feto directamente y otro que lo afectan a la madre. ¿Cuáles son las patologías o los riesgos que pueden afectarlo al feto? Y por un lado, las patologías genéticas, ¿no? Digamos, las cromosomopatías, como por ejemplo los síndromes. Los síndromes, lo más común son el síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 18, y síndrome de Patot, trisomía 13. Son los más comunes que pueden afectarlo, digamos, al feto. También, digamos, tenemos patologías estructurales que lo pueden afectar, o digamos que van a afectar en cuanto a la morfología, como que un bebé puede presentar labio leporino, paladar hendido, espina bífida. Y por último, también en el crecimiento. Sin duda, la restricción del crecimiento intrauterino quizás sea la patología que mayor complejidad nos trae y la que mayor complejidad va a traerlo, sobre todo al recién nacido. Y por otro lado, lo opuesto, la macrosomía fetal, los gigantes con pie de barro que decíamos cuando hablábamos en diabetes gestacional. Y a la madre, doctor, ¿qué grandes riesgos puede tener? Y sobre todo los más comunes, los que venimos leyendo y estudiando y los que venimos repitiendo desde el principio de año. Las patologías propias de la hipertensión, como preeclampsia, que puede tener un inicio temprano, un inicio tardío, la amenaza de parto pretérmino, diabetes gestacional o, bueno, la pérdida gestacional, que acuérdense que si es en el primer trimestre del embarazo, por lo general los abortos que se producen antes digamos, durante la primera mitad del embarazo hasta la semana 20, generalmente se pueden provocar por malformaciones o alteraciones cromosómicas, ¿no? Después de la semana 20, 22, 25, 26, y bueno, cuando son fetos inmaduros que se fallecen dentro de la panza de la mamá, y habrá que buscar la causa, pero por ahí pueden ser patologías como la diabetes no compensada adecuadamente, o un parto, un inicio de un trabajo de parto de pretérmino en el cual el producto de la concepción, el recién nacido, no pudo adaptarse adecuadamente a la vida extrauterina. ¿Estamos? Riesgo reproductivo, entonces. Dijimos que por un lado podemos dividirlo como los grandes síndromes que lo van a afectar al feto y por otro lado lo van a afectar la madre. Pero también podemos dividirlo como riesgo crónico y riesgo agudo. Crónico, como la palabra lo dice, que va a afectar durante toda la gestación. Y ahí a ese riesgo crónico podemos tener antecedentes maternos, enfermedades maternas, las condiciones fetomaternas
y las condiciones fetales. Y como antecedentes maternos, y bueno, todas las patologías previas que pueda tener la madre, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de hipertensión familiar, diabetes, alcoholismo, malformaciones hereditarias, patologías psiquiátricas, drogas o tabaco, ¿no? Por ahí ustedes van a ver que siempre decimos mucho drogas y tabaquismo. Yo voy a decir, doctor, pero si está embarazada, bueno, van a ver la realidad que tenemos en nuestra sociedad, que por ejemplo nosotros le preguntamos mucho a las pacientes cuando controlamos el embarazo y hacemos el interrogatorio, y bueno, un alto porcentaje de pacientes ha probado o prueba o probó alguna vez algún tipo de droga, ¿no? Y hay mucho y un alto porcentaje, sobre todo de los adolescentes y pacientes jóvenes, que el tabaquismo es bastante común y obviamente le tenemos que explicar y hacer toda una enseñanza para tratar de evitar, digamos, estas drogadependencias durante la gestación. Enfermedades maternas, como la hipertensión crónica, preeclampsia, enfermedad renal, diabetes, las patologías infecciosas, como la sífilis, enfermedades cardíacas severas, anemias o enfermedades propias de la gestación, propias de la zona donde vive, o sea, endémicas. Acá, bueno, ya tenemos un montón, cada vez tenemos más, pero el Chagas, por ejemplo, es una de las patologías que puede afectar más a la madre durante la gestación, ¿no? Condiciones feto-maternas, decimos. Y bueno, ¿cuál es la primera, como siempre decimos en las preguntas? Primera causa que puede afectarlo con mayor cuantía, digamos, el producto de la concepción, la prematurez. O sea, esa es la primera causa de morbi y mortalidad neonatal. Cuando un bebé nace prematuro, tiene alto riesgo, o un riesgo muy elevado de muerte. La posmadurez, antes se veía mucho y cada vez lo vemos menos. Si es pequeño para la edad gestacional, decíamos la restricción del crecimiento intrauterino, la desproporción feto-materna, una mal presentación o mal posición fetal y obviamente la ruptura prematura de membranas ovulares, que está muy relacionado al parto prematuro. Las condiciones fetales, bueno, si fetos múltiples, recordemos que el útero materno, el útero, digamos, de la raza, de la hembra de raza humana, está, digamos, preparado para recibir una cría a la vez. Si hay más de dos, digamos, es ya 2, 3, 4, para nosotros recuerden que es un embarazo gemelar, más de uno ya es un embarazo gemelar, no importa si tenga 2, 3 o 4 fetos, ya va a ser un embarazo de alto riesgo. O sea que por más que venga bien, está todo bien, son bicoriales, vía amniótico, doctor, la placenta está bien, cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su, digamos, su departamentito ahí de los gemelos, pero no va a haber ningún problema. Sí, el problema, en primer lugar, o la primera causa que puede aparecer son las contracciones uterinas, y eso va a llevar a un embarazo de parto prematuro. Y obviamente las malformaciones fetales, ¿no? Como múltiples malformaciones fetales, ya sean estructurales, neurológicas, gástricas, por ejemplo. Y el riesgo agudo, doctor, cuando dice, entiendo lo que se refiere a riesgo crónico, pero cuando dice riesgo agudo, ¿a qué se refiere? Y ahí tenemos varios factores. Un factor uterino, un factor umbilical, un factor placentario y un factor médico. En ese factor uterino, cualquier, digamos, afectación que pueda interceder en el transporte de oxígeno. Por ejemplo, en las contracciones uterinas, que una contracción, una policistolia, por ejemplo, que mantiene el útero aumentado el tono, que no permite una relajación adecuada entre las contracciones, puede llevar a una hipoxia, digamos, en el feto. Un trabajo de parto prolongado, decíamos las hipertonías, o un trabajo de parto que sea muy prolongado y que pueda llevar al agotamiento materno. Factor placentario, ¿a qué se refiere? Y bueno, cuando esa conexión que hay entre la madre y el producto de la concepción, que es la placenta, a lo mejor se desprende, al desprenderse de la placenta,
acuérdense que es una emergencia en obstetricia y obviamente el problema que va a tener más allá de la hemorragia que va a traer la madre es el porcentaje de desprendimiento que puede provocar un desprendimiento completo que va a provocar una hipoxia y a la muerte del feto inútero. Y una insuficiencia placentaria puede llevar una hipertensión inducida en el embarazo, una preeclampsia, en la cual la placenta es insuficiente, es pobre en cuanto a la homeostasis para poder dar el oxígeno necesario al feto. Las anomalías de inserción placentaria, ¿a qué se refiere con eso, doctor? Y eso se refiere, acuérdense, al acretismo placentario. Recuerden que acretismo son las anomalías, se van a dividir en placenta ácreta, placenta íncreta y placenta pércreta. La placenta ácreta es la que se, digamos, adhiere fuertemente al adhesivo endometrial y no va a poder despegarse si no es por un raspado uterino, y eso a lo mejor va a traer algún inconveniente como hemorragia, ¿no? Es una de las causas de hemorragia posparto. Otra de la placenta íncreta es cuando las fibras placentarias traspasan la adhesiva endometrial y llegan hasta el miometrio. Y la placenta pércreta es aquella cuando las fibras placentarias van a traspasar toda la pared, incluso del útero, e incluso la serosa, y pueden llegar hasta incluso órganos vecinos. Y otra también, digamos, como ejemplo de factor placentario, es el hidramio, ya sea polihidramio, aumento de la cantidad de líquido para la edad gestacional, u oligohidramio, disminución de la cantidad de líquido para la edad gestacional, que ya las causas ya obviamente las tienen que saber. Y por último, uno de los factores umbilicales, la compresión del cordón, la prosidencia o procúbito. ¿Se acuerdan lo que diferencia que hay entre prosidencia y procúbito? Sí, profe. Bueno, hay alumnos que son de la comisión mía. A ver, ¿quién me va a decir cuál es la diferencia entre prosidencia y procúbito del cordón? A ver, vamos a ver. Sería la integridad de la membrana, profe. A ver, Clesiar. La integridad. ¿Pero qué significa prosidencia? ¿Cuál es la diferencia? Contale a los otros compañeros cuál es la diferencia. O sea, si yo te digo, defíname prosidencia de cordón, ¿qué sería? La procedencia es cuando la membrana está rota y el cordón está por abajo entre la presentación. ¿Y el procúbito? Y el procúbito, la membrana está íntegra y el cordón está entre la membrana y la presentación. Claro, siempre el cordón está por debajo de la presentación, en la prosidencia y en el procúbito. La diferencia radica, dijimos, es en la indemnidad de las membranas ovulares. O sea que si las membranas están rotas, ¿qué pasa? El cordón que está por debajo de la presentación va a salir a través de los genitales y en la cabeza del feto va a obliterar el cordón, va a apretarlo por las contracciones uterinas, y al apretar el cordón no va a dejar pasar la sangre, no va a llegar el oxígeno al feto y el feto se va a morir. ¿Entendés? En cambio, el procúbito de cordón, ¿cómo se va a dar cuenta usted, doctor? Y viéndole la panza, haciéndole las maniobras de Leopold. No, eso no. ¿Cómo te va a contar? Con una ecografía, la única forma. Que vos le pases el ecógrafo, veas la presentación y por debajo de la presentación está el cordón umbilical. Pero eso es momentáneo, porque después a lo mejor cuando empiezan las contracciones, eso se acomoda la cabeza en la pelvis y el cordón se corre hacia el costado. Entonces, el procúbito de cordón puede ser un hallazgo, digamos, ecográfico, y es totalmente normal. Es donde encontramos el cordón por debajo de la presentación y por encima de la pelvis, con membranas íntegras. Entonces están todos flotando ahí, ¿me entiendes? Pero cuando se rompen las membranas, ¿qué pasa? El cordón baja, sale el agua para abajo, entonces baja y la presentación también. Y eso es lo que puede apretar el cordón contra la pelvis, y es lo que nosotros decimos una emergencia obstétrica. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, profe. Daniel Delgado, ¿me escucha? Daniel Delgado. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Prende, ahí prende. Sí, profe. Sí, bueno. Escucha, ¿de dónde sos vos? Sí, no prende el micro. Ahí está, ¿de dónde De sos? Ani Yaco. Dani Yaco.
Acá del Sí. interior. ¿Estás en Anillaco ahora? Del interior de Río. Sí, sí. ¿Sí? Ah, mira vos. Estuviste con Fernández el otro día ahí, con el presidente. Sí, sí, pero no, yo no fui a verlo, así que. Ah, bueno. Mejor, Pero mejor. llegó, sí. No te Sí, perdés no nada. me quise. Escúchame. Supongamos que vos estás ahí en Anillaco y sos el médico de ahí, ¿no? Y estás Sí. de guardia, ahí en el hospital, que todo se llama Menem, y todo, para los que no conocen, todo Sí. se llama Menem, ¿no es cierto? El hospital Menem, calle Menem, todo Menem, ¿no es cierto? Sí. Vos estás ahí en el hospital haciendo guardia y de repente viene una mujer de 8 meses, más o menos, con pérdida de líquido y que vos le ves que dice, doctor, me está saliendo algo entre las piernas. Y vos le ves así y es algo como si fuera un cordón. ¿Qué harías vos ahí? A ver, no estamos preguntando porque si sabe o no, es para usar el sentido común y cuando nosotros hacemos un ejemplo de algo es como que nos queda más grabado después para el futuro. Solamente por eso, no lo tomes a mal la pregunta. Ajá, ok. ¿Qué, Bueno, qué como opinas digo, se que trata harías de... vos? No A sé, ver, llamo a un obstetra. tratar de... Lo llamo al doctor Sí, Quisera. derivarla. Está bien, porque a lo mejor ahí no tenés ni dónde hacer el parto, que efectivamente no tenés dónde hacer el parto en Anillaco. Pero hay como médico, ahora estamos hablando de esto, que a lo mejor es una procidencia de cordón. Vos estás diagnosticando una procidencia de cordón. ¿Qué harías vos? Porque hasta que le derives de Anillaco, hasta que llegue hasta acá, estamos nosotros, la madre y el niño, y me parece que va a llegar muerto ya ese feto, ¿no? ¿Qué harías vos? No sé, tratar de... No sé. A ver, Introducirlo, si es que fuese posible. Matías Odara, a ver, ¿qué harías vos? Ayúdalo a... Haría uteroinhibición. Ajá. Haría uteroinhibición y el traslado de la paciente. ¿Cómo la trasladaría? A ver, ya sé que no tenés por qué saberlo, Matías, pero estamos viendo porque es la forma que vos vas a aprender. Nosotros como docentes te tenemos que ir diciendo nuestras experiencias, esa es la mejor forma de aprender, me parece. ¿Cómo la Sí, trasladaría? total. En la ambulancia. En una ambulancia. No, claro, ¿no? Sí. A los dos con Daniel ahí de guardia. Vos decís, che, Daniel, mira, justo ahora nos tocó la guardia de miércoles esta y vino esta mujer de 8 meses con, ¿qué? ¿Para qué habremos? Y nosotros queríamos ganar unos manguitos para el sábado. Ah. Y bueno, justo vino esta mujer. ¿Qué hace vos? Si escuchame, a ver, Primero, razonemos, Matías. Si vos estamos diciendo que puede ser una procidencia de cordón, porque tiene un embarazo de 8 meses, ¿cierto? Ponele 36 semanas, 36 sí. semanas son 8 meses. Y vos ves que dice, Sí. doctor, vengo porque estoy con pérdida de líquido y me sale esto, dice la mujer. ¿eh? Y entonces vos ves, y es el cordón umbilical, que es un cordón, así que le sale por la vagina, ¿no? Y a lo mejor viene con un poquito de pérdida ya, porque ya perdió más líquido en la casa hasta que llegó a verte ahí en el hospital. Sí. Pensa, ¿qué harías vos? Si estamos diciendo que la procidencia de cordón es una emergencia obstétrica, Hay que introducir. hay Me que parece que hay que introducir. introducir el cordón. Ajá. ¿Qué Porque harías vos? hay que uteroinhibir y introducir Sí. el cordón. Introducir el cordón para evitar que prosiga la hipoxia, supongo yo. Bien. Está Y bien, está bien. trasladarle al paciente, porque el trabajo de parto Cuanto antes, decimos. no va a poder hacer porque no está en condiciones, me parece a mí. No, más vale, Sí. está bien. Bueno, a ver, ¿qué otro, si alguien otro quiere opinar de esto, ayudar a los doctores ahí? Profe, en el chat están escribiendo. A ver, ¿qué dicen? Agustina García, ¿que no tiene micrófono? A ver, dice, te pones un guante, metes la mano. Sí, sí. ¿Quién habla? Pamela. Dale, a ver, Pamela. Bueno, ahí, por ejemplo, en la paciente,
en esa paciente, vos directamente, bueno, como dice Martín, útero inhibís, ¿y cuánto tiempo tendrías más o menos introduciendo de nuevo el cordón, como dice mi compañero, Está bien. para darla y no... Bueno, Agustín, eso ya lo hemos hablado una vez de todo esto, pero bueno, dice Agustín García, dice, te pones un guante, metes la mano, levantás el cordón y la presentación para que vuelvan al útero y se prepara para la cesárea. Algo así es lo que siempre nos dicen que hay que hacer en esos casos. El tema es que estamos en el Nillaco, ¿no? Estamos a ciento y pico de kilómetros, estamos medio lejos. Y ahí no tenemos quirófano, no tenemos nada, ¿no es cierto? Mi micrófono no funciona, no importa, Agustín. Está bien. Escúchame, bueno, está bien, algo así. Primero, ¿qué haría yo? Útero inhibición. Imagínate, nosotros que vivimos en La Rioja, le podemos decir, Anillaco está a 180 kilómetros, no sé si debe tener ni agua oxigenada ni hipervinox, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la realidad que tenemos, y por ahí a lo mejor puede tener un sertal compuesto y un paracetamol para dar a la pobre gente del lugar, porque es una localidad muy pequeña y hay un microhospital solamente ahí. No sé si habrá isoxuprina. Yo si voy ahora y le pregunto a la guardia, y yo diría que casi no, estoy casi convencido que un 90% no va a haber la isoxuprina que nosotros utilizamos para la uteroinhibición, ¿no? Pero bueno, es como, siempre decimos algo, nosotros como docentes le tenemos que enseñar lo que se debe hacer, lo que ustedes tienen que hacer, pero después van a hacer, ustedes cuando sean médicos, van a hacer lo que se puede hacer. O sea, lo mejor posible, en los diferentes lugares de nuestro tan grande país, ¿no? Pero yo lo primero que veo, o que tengo que hacer, bueno, llega la mujer, me pérdida de líquido y veo una procedencia de cordón. Perfecto. Antes de útero inhibir nada, trato de ver si está vivo el feto. O sea, que oculto los latidos cardiofetales. Por lo menos un estetoscopio de Pinar ahí debe haber, ¿no? O algo para escucharlo si está vivo. Bueno, si está vivo, sí, voy a introducir, digamos, dedo índice y medio, haciéndole un tacto vaginal, y voy a levantar la presentación, porque yo sé que al haber roto la bolsa y haber perdido el líquido, entonces va a haber una presión positiva de adentro hacia afuera y va a intentar salir la cabeza, ¿no? O apoyarla sobre el pubis, por más que no esté en trabajo de parto y por más que no tenga una dilatación importante. Rompió la bolsa y salió el cordón por delante. Entonces tengo que agarrar y levantar la presentación, ¿para qué? Y para que no se lo apriete el cordón contra el pubis, ¿ah? O contra la pelvis. Bueno, ¿y ahí qué voy a hacer, doctor? Y ahí me quedo. ¿Cómo? Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Entonces le digo a Matías, bueno, llámate la ambulancia, ya viene la ambulancia, y yo me quedo con la mano adentro, entre las piernas de la mujer. Y bueno, y doctor, pero de Anillaco acá hay como 150 kilómetros. Subamos, bueno, subamos a la camilla. Bueno, subamos a la camilla, subimos a la mujer, ¿y dónde va usted? Y con la mano metida adentro entre las piernas de la mujer. Y bueno, y venimos en la ambulancia todo hasta llegar, después de 1 hora y media, 2, hasta el hospital. ¿Y dónde va usted? Con la mano, digamos, haciéndole tacto, levantando la presentación, digamos, entre las piernas de la mujer. Muy bien. Llega acá a la guardia, doctor, los doctores los reciben. Y bueno, ven, ahí nomás, como ya han llamado por teléfono previamente, ya lo están esperando en la guardia, que desde Anillaco viene una mujer con una bolsa rota y una posible procedencia de cordón. ¿Y dónde viene usted? Yo vengo con la mano entre las piernas de la mujer levantando la presentación. Y llega la guardia. Muy bien, doctor. Entonces, una urgencia. Van a controlar los latidos rápidamente, si no está canalizada la van a canalizar, lo ideal sería que vos lo hubieras canalizado en Anillaco, pero bueno, van a preparar el quirófano porque esa mujer, digamos, tiene una procedencia de cordón, una emergencia obstétrica, y van a entrar a la cesárea. ¿Y dónde viene usted? Y usted viene con la mano entre las piernas de la mujer, y la van a preparar dentro del quirófano. El anestesista, de costadito, porque no puede sentarse la mujer, le va a hacer una anestesia raquídea. Entonces ya un poco la molestia va a ceder en la paciente, esa contractilidad uterina aumentada. Y los doctores que lo van a operar van a hacer el campo
el campo quirúrgico con iodopovidona, lo más probable. ¿Y dónde está usted? Abajo, levantándole la presentación al feto y le están poniendo todos los campos arriba suyo, porque usted está agachado poniendo la cabeza hacia arriba. Y después, doctor, y bueno, le hacen la cesárea, sacan el bebé, y entonces ahí, ¿qué pasa? Y bueno, ahí usted le da la mano de abajo para arriba al cirujano, diciéndole, maestro, misión cumplida, el bebé salió bien, y le haces este dedito de abajo así, y ya recién sacas la mano de ahí, cuando recién salió el feto. ¿Está claro? O sea, esa Doctor, es la emergencia obstétrica. ¿Estamos? Sí. sí, una pregunta, si supongamos en ese mismo caso, nosotros tenemos la Sí. mano dentro de la vagina, Sí. llevando la presentación, y no le hemos Sí. dado útero inhibidores. O sea, aguanta, digamos, Y ¿se si no está aguanta? en trabajo de parto, si no, a lo mejor rompió la bolsa espontáneamente y no es un trabajo de parto. Una bolsa rota no necesariamente va a tener un parto en las próximas horas, en las próximas 2 horas. A lo mejor si una paciente primigesta que tiene 2 centímetros de dilatación, por eso salió el cordón allí, se metió entre la presentación y tenés 12 horas como mínimo de trabajo de parto, imagínate, 12 horas. O sea, en 2 horas vos estás de niñaco acá. ¿Me Bien, bien. entendés? Sí, ¿Ah? sí, sí. Discúlpenme, a lo mejor el ejemplo es un poco así burdo, pero es de esta manera, para que les quede grabado para toda su vida, que alguna vez a alguno de ustedes les puede pasar, y a lo mejor haciendo esto o acordándose de esta clase, y puede salvar la vida no solamente de la madre, sino del bebé también. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O alguna duda? Por ahora no, profe, muy claro todo. Sigamos entonces un poquito más. ¿Mm? No están dormidos, ¿no es cierto? No, hasta ahora no. No, profe. No, profe, interesante la clase. ¿Están con el mate? ¿Están con el mate, No, por lo menos? ¿Ah? En Brasil no toman mate ahí, ahí veo que hay como el compañero, ¿está ahí? ¿Está tomando mate o no toman mate en Brasil? Hola, Doc. En ¿Cómo sul, andamos? en ¿Todo sul bien? del país sí, pero acá no, acá es café. Se toma café. Ah, café nomás, café, está bien, está bien. Cierto que vos estás en San Pablo. Bueno, entonces tenemos prosidencia, ya saben la diferencia entre prosidencia y procúbito. Le encanta preguntar eso al profe Boletti en el final. ¿Cuál es la diferencia entre prosidencia y procúbito? Así que ya saben. Nudos reales, nudos reales, y para ahí también hay nudos que no son reales, ¿no? ¿Y cuáles son los de cuando el cordón da vuelta sobre sí mismo, el feto, un cordón amplio, y pueden, digamos, anudarse por los movimientos? Es muy raro, a mí en tantos años de experiencia y de hacer control de embarazo, solamente una vez me pasó con un feto que lamentablemente casi de término falleció por tuvo una muerte, digamos, sí, inexplicable, y cuando lo operamos tenía un nudo real de cordón, real, muy raro, no se puede diagnosticar con ecografía, nada, y bueno, pero lo más común por ahí son los nudos que no son reales, sino que son cuál es la diferencia entre uno y otro. Si tuviéramos, digamos, en un parto o algo, en una parte práctica, yo le diría que un nudo real es aquel que yo lo intento correr a través del cordón y no se corre. Y el nudo, digamos que aparente o no real, es aquel que yo lo corro a través del cordón umbilical y sí se corre. ¿Está claro? Y la estenosis generalmente es cuando por alguna patología que nos pueda afectar tanto a la madre, sobre todo una patología placentaria, se empieza el cordón, empieza a tener mucho menor calibre, ya no tiene gelatina de Wharton, que eso es muy importante que lo recubra, y empieza a estenosarse, como una manguera que empieza a achicar su luz, entonces cada vez le llega menos sangre al feto. ¿Está claro? Eso es estenosis de cordón. Y por último, el factor médico, ¿no? Las drogas o maniobras que nosotros podemos hacer, o sea, de acuerdo a la praxis médica. ¿Drogas en qué sentido, doctor? Y bueno, si yo tengo una mujer que estoy controlando el trabajo de parto, y a lo mejor le coloco 5 unidades de oxitocina,
le pongo en el suero, en 500 centímetros cúbicos, le pongo 5 unidades de oxitocina y le digo a la enfermera lo pongamos a 7 gotas por minuto. Yo la pongo a 7 gotas por minuto. Pero bueno, a lo mejor yo estaba el partido jugando Argentina contra Venezuela, yo estaba de guardia, y a lo mejor la mujer estaba en su habitación, yo estaba viendo televisión en una habitación contigua a la de ella, y de repente ella se levantó porque tenía ganas de hacer pipí, se levantó y sin querer, moviendo el brazo, se le abrió la chapita del suero. Y entonces, en vez de 7 gotas por minuto, empezó a pasar chorro el suero. La mujer no tiene idea, nadie le dijo nada, que controlara nada, y no tiene por qué saberlo. Entonces la dosis de oxitocina fue mucho mayor. Entonces empezó a hacer una contractilidad uterina mayor, hizo una policistolia y llegó a una hipersistolia, que después a lo mejor llegó a una hipoxia fetal y el feto llegó a la muerte del feto, digamos, en el trabajo de parto, y yo a lo mejor estaba cantando los goles de Messi, ¿no? Entonces eso es una mala praxis médica, o sea, una patología que lo puede afectar al feto por alguna acción u omisión, en todo caso, del médico. ¿Está claro? ¿Entendieron eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, Sí, profe, sí se ¿cómo entendió. podemos prevenir de estas cosas? ¿O cómo podemos? Y bueno, las bases lógicas de la previsión, ¿cuáles son? Y si algo puede pasar, y debo saber qué va a hacer para poder prevenir que no pase. O sea, si evidentemente yo tengo que estudiar, saber, tener la experiencia adecuada para poder ver antes que suceda. Eso es lo ideal que tienen que saber ustedes como médicos. Si no pasa, de todos modos estaba ya preparado por si pasaba. Si pasa y no lo tenía previsto, tengo responsabilidad por exceso de confianza. Y si no pasa y no lo tenía previsto, que muchas veces pasa, qué buena suerte que tengo, ¿no? Pero no se confíen de la buena suerte, porque por lo general la suerte no nos acompaña muchas veces, ¿no? Así que es importante saber qué puede pasar para poder prevenir que no pase. ¿Y cuáles son la evolución de las complicaciones del embarazo? Una complicación del embarazo puede ser manejada tempranamente si se detecta en forma precoz, con certeza. Por ejemplo, una paciente que a lo mejor tiene un índice de masa corporal por encima de lo normal, viene a su primer control, en el interrogatorio veo que tiene antecedentes familiares de diabetes o de hiperinsulinemia, y obviamente tengo que pedir una glucemia. Si tiene una glucemia al límite, ya sabemos que tengo que pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. De esa manera yo estoy previniendo o diagnosticando antes que me tenga una complicación, una diabética gestacional, por ejemplo. Si se maneja tardíamente, puede producir otra complicación más grave. Si no se trata, puede estabilizarse o empeorarse, y las complicaciones del embarazo no se curan mágicamente, eso es muy cierto. Tengo que diagnosticarlas, hacer el tratamiento adecuado para que tengamos un mejor resultado. ¿Por qué no se detectan todas las complicaciones del embarazo? Y porque a veces porque no se buscan, porque no se piensa en ellas, porque ciertas complicaciones tienen pocas manifestaciones, porque algunas son poco frecuentes, porque no se apoya en métodos paraclínicos, o por ahí por exceso de confianza del médico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vigilancia materna que yo tengo que tener, doctor, cuando yo puedo valorar un embarazo de alto riesgo? Bueno, la evaluación clínica, que ya del primer día le estamos diciendo, ¿no? En el consultorio de bajo riesgo, un consultorio que puedo tener en cualquier centro de salud, ya sea en la ciudad, en el pueblo o alejado de la ciudad. Tenemos que medirle el peso, la tensión arterial, la altura uterina. Describimos, digamos, con las maniobras de Leopold cuál es la situación, presentación y posición fetal. Le preguntamos a la mamá si fundamentalmente no ha tenido pérdida por genitales, como por ejemplo qué tipo de flujo, si no ha tenido sangre, líquido. Obviamente tenemos que ver otros métodos clínicos o otras características clínicas, si no hay edema de miembros inferiores. Valoramos los movimientos fetales, signos anormales que pueda haber, el crecimiento fetal, los latidos cardiofetales, obviamente. Recuerden que lo ideal es que tenga 140 latidos por minuto, pero lo normal entre 120 y 160.
por debajo de 120, bradicardia fetal, por debajo de 100, bradicardia fetal extrema, por encima de 160, taquicardia fetal, por encima de 180, taquicardia fetal extrema. Y por último, la conclusión clínica de normalidad o de presunción de la enfermedad que podamos diagnosticar. Como habíamos dicho, la cardiotocografía o el monitoreo es un método electrónico evaluador de comportamiento cardíaco ante actividad fetal y presiones externas. Es útil para determinar bienestar fetal o tolerancia placentaria en el trabajo de parto, pero nosotros sabemos que podemos hacerlo también como un test no estresante antes del trabajo de parto. Justificable en embarazos complicados y de riesgo, en patologías antes y durante el trabajo de parto, en embarazos complicados obviamente, pero también en embarazos de bajo riesgo, le tengo que hacer una monitorización fetal, a veces permanente. Implica conocimiento de interpretación y un equipo adecuado, que en todo, digamos, guardia obstetricia hay. El control prenatal, pero ¿cuál es la finalidad del control prenatal? Y en caso de riesgo reproductivo alto, derivar al especialista. Si estamos diciendo, yo estoy en Anillaco controlando un embarazo de bajo riesgo, y el doctor allí vio que le pidió una glucemia, y la glucemia le dio elevada, le pidió una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y a las 2 horas le dio más de 140 miligramos por decilitro, el doctor allá en Anillaco hizo un diagnóstico de diabetes gestacional. Esa paciente sería conveniente que la derive a un centro de mayor complejidad, porque a lo mejor en un centro de primer nivel no va a poder ser controlada adecuadamente. Eso es. Y el doctor, por más, no es que se sacó a la paciente de encima, para nada, al contrario, hizo el diagnóstico y la derivó en tiempo y forma adecuadamente para que siga el control en un centro de mayor complejidad. En caso de desviación en las curvas de crecimiento, considerar apoyo especializado. Acuérdense, las curvas de crecimiento en cuanto a la altura uterina, si es más de lo normal para la edad gestacional, si es menos de lo normal para la edad gestacional. Procurar el apego a la vigilancia y el control prenatal, explicándole a la paciente por qué es importante hacer el control, cuáles son los signos de alarma que ella tiene que tener. En caso de establecerse morbilidad, considerar el apoyo especializado. Muchas veces tenemos que hacer interconsulta al diabetólogo, al cardiólogo, al hematólogo, ¿cierto? Entonces es importante el trabajo en equipo. Evitar posibles riesgos maternos y fetales, llevar a término un embarazo saludable y poder entregar un neonato sano a la madre, ¿no? Esas son las finalidades del control prenatal. Otras características de vigilancia fetal. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un embarazo de alto riesgo vamos a tener que controlarlo más seguido que un embarazo de bajo riesgo. Dijimos que un embarazo de bajo riesgo podemos controlarlo, o debemos controlarlo una vez por mes hasta el 7º mes, después una vez cada 15 días hasta las 40 semanas, y después una vez por semana hasta el término. Obviamente con un embarazo de riesgo, los controles van a ser mayores, sobre todo, digamos, más seguidos o más periódicos, de acuerdo a la patología obstétrica que la aqueje a la madre, ¿no? Los métodos de diagnóstico hoy en día han mejorado notoriamente, sobre todo para hacer diagnóstico de malformaciones congénitas o cromosomopatías o síndromes, sobre todo síndrome de Down. Por ejemplo, si vamos a hacer una pequeña historia del método de cribado en cuanto al porcentaje de detección, en 1970, a lo mejor la edad materna solamente, cuando decimos una edad materna por encima de 35 años, va a tener más riesgo de tener a un bebé con cromosomopatía. Nosotros en ese entonces detectamos con este método el 30% de las posibilidades de detectar fehacientemente un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que era un porcentaje muy bajo, ¿no? En la década del 80 aproximadamente, entre el 80 y el 90, aparte de la edad materna, se sumaron bioquímicas en el suero materno, que lo hacíamos a las 15, 18 semanas, y ahí aumentamos un poco el porcentaje de detección, pero entre un 50 y un 60%. Aproximadamente ya a fines de los 90 empieza, digamos, no solamente aumentamos el cribado, la edad materna, sino ya ciertas características ecográficas, como la translucencia nucal que se hacía entre la semana 11 y 13.6, y ahí ese porcentaje de detección aumentó. Y miren cómo va a ir aumentando hasta llegar casi al 95%
del porcentaje de detección cuando nosotros vamos agregando ciertas características o marcadores que podemos hacer, no solamente a nivel ecográfico, sino a nivel sanguíneo, como digamos, la porción libre de la subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, la proteína transportadora A, por ejemplo, conjuntamente sumado a digamos, la presencia del hueso nasal, translucencia nucal y edad materna entre la semana 11 y 13.6, casi tenemos un 95% de hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un síndrome de Down. ¿Está claro? Entonces, en el primer trimestre, ¿qué es lo que tenemos que hacer como control ecográfico para un embarazo de alto riesgo? Y bueno, el Doppler de color de las arterias uterinas en la semana 12, que eso vamos para valorar, digamos, la presencia o no, o posibilidad de presencia o no de preeclampsia, va a tener un riesgo aumentado, hacer una hipertensión inducida en el embarazo. El Doppler y la ecografía en la semana 11-14, como dijimos, para ver la translucencia nucal, presencia del hueso nasal y alteraciones del ductus. El diagnóstico de corionicidad, sobre todo de los embarazos gemelares, ¿no es cierto? Hoy en día la amnionicidad y la corionicidad tienen que ser diagnosticados sobre todo en el primer trimestre para ver si ya de por sí es un embarazo de riesgo, pero ya ustedes han aprendido que no es lo mismo un embarazo monocorial biamniótico que bicorial biamniótico, por las características de riesgo que tiene cada uno de ellos. La determinación de la longitud cervical, o sea, nosotros medimos el cuello, sobre todo con una ecografía transvaginal, aproximadamente entre las 18 y 22 semanas, como un signo predictor de amenaza de parto prematuro. El screening combinado, digamos que hacemos fundamentalmente cuando hacemos una ecografía morfológica y diagnóstico precoz de cardiopatía, ¿no? Y los marcadores bioquímicos, como decimos, la proteína transportadora A, el factor de crecimiento placentario y la porción libre de la subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana. Y bueno, y lo último que tenemos es la determinación de ADN fetal en células maternas, o sea que tratamos de buscar, incluso con un atraso de 5 semanas de amenorrea, podemos sacarle sangre a la mamá, tratar de buscar ADN fetal en células maternas y hacer un cariotipo allí para valorar si hay algún tipo de patología cromosómica que lo pueda afectar al feto, ¿no? En el segundo trimestre ya hacemos un examen morfológico, que es donde nosotros tenemos que ver, o el ecografista tiene que ver, ¿qué cosa? Y si no hay alteraciones mayores, como labio leporino, paladar hendido, si no hay, cómo están los órganos, ¿no? El Doppler de las arterias uterinas se repiten para ver, digamos, el diagnóstico de si esa placenta es una placenta insuficiente o no. Seguimos con la medición del cuello uterino, el diagnóstico de otros tipos de cardiopatía y ver la evolución del embarazo gemelar, ¿no? Si tiene polidramnios, oligohidramnios, el seguimiento ecográfico de esos embarazos de alto riesgo. Verificar, obviamente, el control del Doppler, donde vemos arteria cerebral media, arteria umbilical. Y en el último trimestre, en principio, ¿qué tenemos? La prueba de bienestar fetal. Dijimos que siempre todas estas pruebas de bienestar fetal para ver salud fetal se deben hacer después de la semana 34 o 35. No podemos hacer en un embarazo más pequeño, ¿no? Ahí hacemos el monitoreo estresante, monitoreo no estresante, la cardiotocografía fetal, el score de Manning, un Doppler color si es necesario, o una amniocentesis diagnóstica. Bueno, en embarazos gemelares tenemos que descartar si no tenemos síndrome de feto transfundido o feto transfusor, y si es necesario, y según la patología que tengamos presente, vamos a ver si es necesario hacer un Doppler. Pero tengamos en cuenta que la ecografía en este trimestre vamos a valorar ¿qué? Crecimiento del feto, peso del feto, líquido amniótico y características de la placenta. Entonces, como flujograma, ¿qué tenemos que tener en cuenta si estamos frente a un embarazo que nosotros consideramos normal, que de bajo riesgo, hacer un control prenatal como hemos dicho, o si es un embarazo de riesgo, o tiene un factor de riesgo, o diagnosticamos un factor de riesgo materno o fetal, haremos los estudios especializados, o derivaremos al especialista. Obviamente que un embarazo más complicado va a llevar un manejo mucho más especial o multidisciplinario de esa paciente. O
sea que como conclusiones, tenemos que la mayor parte de los embarazos son de evolución normal, pero el riesgo a complicaciones del embarazo en algunos casos es predecible, pero en otros casos ya dijimos que no. Los métodos paraclínicos deben utilizarse cuando están justificados. Cada parámetro evaluador debe analizarse particularmente. No siempre se pueden evitar las complicaciones feto-maternas. El momento y vía de resolución del embarazo deben basarse fundamentalmente en evidencias clínicas. Las medidas expectantes apoyadas por los adelantos médicos actuales son los principios básicos de un buen pronóstico. Como decíamos al principio, este viejo adagio que siempre nos acompaña, que el embarazo es la época fisiológica, eso es muy importante tenerlo en cuenta, de la mujer durante la cual se encuentra más expuesta a riesgos en su salud. Y la mejor manera de hacer un buen manejo de las complicaciones del embarazo es detectando, cuidando y tratando de resolver la patología que tenemos enfrente. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas? Por ahora no, profe. ¿Alguna duda? No, profe, fue bastante linda su clase, fue entendible. Bueno, viste que por ahí obstetricia no es solo dormirse y saber los diámetros de la pelvis o estudiarlos de memoria, ¿no? Por ahí hay otra cosa. Sí, profe, muy interesante la clase, muy linda. La parte clínica de obstetricia es muy linda y bueno, y cuando nosotros tenemos patologías concomitantes, que a lo mejor, pobre paciente, pero a lo mejor puede tener un lupus eritematoso sistémico, una cardiopatía congénita, y la mujer se queda embarazada. En nuestra experiencia hemos tenido una vez, como un caso único que lo publicamos, una paciente con ventrículo único, que era del interior de acá de la provincia, y llegó acá embarazada, una chica de 17, 18 años, me acuerdo. Llegó embarazada, con todo, imagínense, nunca se había diagnosticado su patología cardiovascular y lo que la descompensaba la normal evolución del embarazo. Hasta llegar, tuvo mucho tiempo con nosotros, hasta que llegó aproximadamente hasta las 7 meses, 7 meses y medio. Me acuerdo que tuvimos que sacarlo prematuramente, pero gracias a Dios anduvo todo bien. Bueno, son las cosas, como también hay cosas que no siempre salen como uno quiere, pero bueno, eso, medicina es esto, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes y le digo a los colegas, uno en nuestra especialidad y en medicina no puede garantizar resultados, nunca. Nunca garanticen resultados, nunca digan, cuando el paciente les pregunte, doctor, ¿pero usted está seguro que va a salir todo bien? ¿Seguro? No, 100% seguro no existe. Entonces yo le digo a los pacientes, si quiere 100% de seguridad o 100% de garantía, usted me garantiza que va a salir todo bien, le dice a la paciente. Yo le digo, bueno, si quiere 100% de garantía, puede ir a Frávega, Musimundo, donde puede comprar, digamos, algún artefacto, y si no le sale bien, le dan el 100% de garantía. Esto es medicina, 1 más 1 no es 2. Entonces, acá siempre pueden aparecer imponderables. Entonces, nosotros como médicos no podemos garantizar resultados, pero sí saben qué procedimientos. ¿Qué quiere decir? Yo le garantizo que se va a hacer lo que se debe hacer, pero no le puedo garantizar el resultado que vamos a tener. Puede ser bueno, más o menos bueno o malo. Eso lo verá alguien más arriba que está de nosotros. Dios o Alá o la religión que ustedes tengan, que siempre, digamos, esperemos que estén de nuestro lado para que nos salgan las cosas bien. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Alguna duda? Después tienen que decirle, profe, Volati, qué buena clase que dio el doctor Tisera, excelente, excelente. Cosa que se ponga celoso porque está con los otros compañeros suyos. Y diga, no, la mejor clase que dio el profe, cosa que sus compañeros digan, nos la perdimos nosotros por no entrar. No creo que sea así, ¿no es cierto? No. Tengo que estar acá porque, bueno, tengo que estar acá, no porque por ahí me guste. El viernes ustedes van a decir, estaría mejor estar en otro lado. Pero bueno, tenemos que estar acá, es la obligación, ustedes están para estudiar y bueno, y nosotros para esto, este es nuestro trabajo, y bueno, creo que cumplimos un rol cada uno y vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
siempre con buena onda, todo, tratamos de poner la mejor onda, responsabilidad, y bueno, y eso es lo que mínimamente exigimos, ¿no? Del lado de ustedes. No para que sean obstetras o tocoginecólogos, absolutamente para nada, sino para que sepan digamos, lo mínimo indispensable que tienen que saber de nuestra materia, nada más. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. Profe, Bueno, mañana tenemos... Sí, supuestamente sí. Ya les voy a mandar no sé cómo haremos con este lío, ya cómo lo arreglamos, si no haremos 2 aulas, ya veremos cómo haremos, para ver cómo no perder el tema de los casos clínicos. Pero bueno, sí, mañana tenemos clases. Ya veremos cómo haremos. No, a las 9:30 podemos conectarnos, así a las 10 ya estamos listos largando, 10 menos cuarto. Sí. No tienen problema esa hora. No. No han tenido problema con el otro. Si No, las clases de burro son son 25 o 30 minutos, son recortitas, profe, llegamos perfecto, creo. 20, ¿y a qué hora empieza la clase? Y empieza 7:45, a veces empieza 5 minutos antes, más o menos. Las 8 menos 5. ¿Y quién le da la clase? Por ahora el doctor Barrientos. Ah, ¿y le entienden algo cuando le habla o no? Más o menos, digamos, medio que no se le entiende mucho, ¿eh? Y va un poco rápido. Bueno, escúchenme, bueno, cualquier duda o algo, ¿queda alguna pregunta, algo que quieran hacer ahora de este tema? Ya Roxana, creo que le ha pasado todo el tema de las notas. Eso, bueno, ya véanlo, después son. Acuérdense que las notas se promedian con el práctico para que tengan su segunda nota, ¿no? Y van a tener 3 notas. Y bueno, mañana nos estaremos viendo, entonces, 9:30, si Dios quiere. Profe, ¿Vamos? ¿la asistencia de hoy se puede tomar? Sí, con las niñas que están, sí, están con las ayudantes alumnas, sí, ahí me están diciendo. Sí. Así que quédense tranquilos. ¿Mm? Bueno, bueno, entonces nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. ¿Ah? Si no hay ninguna otra duda. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Qué linda la clase. Vale, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Bien, nos vemos. Hasta luego.